22 años, y todo termina así. Con tu director ejecutivo llamándote peso muerto. Pero esto es lo que pasa con el peso muerto, a veces, es el ancla que evita que todo el barco se hunda. Soy Derek Reynolds y, hasta hace unos 6 meses, era el director financiero en Meridian. Construí la base financiera de esa compañía desde cero, los guié a través de 3 recesiones, 2 adquisiciones importantes y más caídas del mercado de las que me gustaría recordar. Pero nada de eso importó cuando Bradley Thompson decidió que yo me interponía en el camino de su imperio de $4.000 millones. La reunión que puso fin a mi carrera comenzó como cualquier otra revisión trimestral de la junta directiva. Una sala de conferencias de cristal en el piso 32, una mesa de caoba pulida, y sillas de cuero que costaban más que la mayoría de los coches. El tipo de teatro corporativo, donde las grandes decisiones se disfrazan de discusiones colaborativas. Entré con mi pila habitual de informes financieros, evaluaciones de riesgo y comprobaciones de cumplimiento, pues 22 años haciendo este trabajo me habían enseñado a estar siempre preparado. Bradley ya estaba allí, presidiendo la reunión con algunos miembros de la junta. Su corbata estaba aflojada, las mangas arremangadas, con esa apariencia de soy un hombre del pueblo que había perfeccionado. La agenda se suponía que era rutinaria, los números del tercer trimestre, las proyecciones presupuestarias para el próximo año, y quizás alguna discusión sobre la adquisición de Pinnacle Industries que había estado rondando. Asuntos corporativos estándar. Lo que recibí fue una emboscada. Antes de sumergirnos en el informe trimestral, anunció Bradley una vez que todos estuvieron sentados, creo que debemos abordar el elefante en la habitación. Sus ojos se encontraron con los míos a través de esa mesa pulida. Derek se ha convertido en un cuello de botella. Su enfoque de la vieja escuela para la gestión de riesgos está matando nuestro potencial de crecimiento. ¿Conoces esa sensación cuando la temperatura de una habitación baja 10 grados en 2 segundos? Eso fue lo que pasó. 8 miembros de la junta, de repente, encontraron sus tazas de café muy interesantes. El acuerdo con Pinnacle debería haberse cerrado hace 6 meses, continuó Bradley, pero Derek aquí sigue encontrando nuevas razones para retrasarlo. Más estudios, más informes, más parálisis por análisis. Derek está siendo demasiado precavido, bloqueando el progreso. Quizás es hora de que sangre más joven se encargue de los grandes acuerdos. Me quedé sentado allí, bolígrafo en mano, viendo cómo mi carrera era diseccionada en tiempo real. 22 años manteniendo esta empresa rentable, y ahora me estaban sermoneando sobre ser demasiado cauto. La misma cautela que nos salvó millones durante la burbuja de las .com. El mismo análisis que nos mantuvo fuera de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Bradley, dije, manteniendo mi voz nivelada, la adquisición de Pinnacle tiene problemas legítimos de diligencia debida a que... Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Todo es un problema contigo, Derek. Cada oportunidad se convierte en un problema. Hizo un gesto a los miembros de la junta, como si fueran los miembros de un jurado. Necesitamos líderes que vean soluciones, no problemas. Miré alrededor de la mesa, a rostros que había conocido durante años. Amanda Foster, que se unió a la junta hacía 3 años, estaba mirando sus notas. Richard Walsh, de nuestro mayor inversor institucional, estaba revisando su teléfono. Entonces, Bradley lanzó el golpe de gracia. He tomado mi decisión. Derek Reynolds ya no es el director financiero de Meridian Systems. Con efecto inmediato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como el humo de un incendio en un edificio. 22 años. Se necesitaron 5 segundos para borrarlos. Miré alrededor de esa mesa una vez más. Estas personas me habían confiado el futuro financiero de su empresa durante más de 2 décadas, los había hecho ricos, los mantuve fuera de problemas, construí los sistemas que convirtieron sus sueños de startup en una realidad del Fortune 500. Y ni uno solo de ellos dijo una palabra en mi defensa. Así que hice lo que se hace en situaciones como esta. Recogí mis papeles, me puse de pie y caminé hacia la puerta. Profesional hasta el final. Derek, me llamó Bradley, su voz más suave ahora, probablemente dándose cuenta de lo brutal que había sido. No es personal. Es solo negocios. Me detuve en la puerta y lo miré. Bradley, todo en los negocios es personal. Simplemente,
Nunca aprendiste eso. Salir de esa sala de conferencias fue como salir de un funeral. Mi propio funeral. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Cada paso resonaba en esos suelos de mármol, como una cuenta atrás. Podía sentir los ojos observándome a través de las ventanas de las oficinas, esa gente que ya empezaba a susurrar. Pero esto es lo que nadie en esa sala, incluido Bradley, sabía mientras yo pasaba junto a sus rostros sorprendidos, junto a las obras de arte corporativas y los pósteres motivacionales sobre trabajo en equipo y excelencia. Yo poseía el conocimiento que haría que todo su imperio se derrumbara. Y la parte hermosa, es que él mismo me había entregado el arma. 2 años antes. Permítanme retroceder y contarles cómo empezó realmente todo esto. Porque las mejores historias de venganza siempre comienzan con el objetivo cavando su propia tumba. Hace 2 años, Bradley vino a mí con el acuerdo de Pinnacle Industries. Estaba prácticamente vibrando de emoción, hablando de dominio del mercado, de aplastar a la competencia, de hacer de Meridian el líder indiscutible en nuestro sector. El Bradley clásico, gran visión, un ego aún más grande y cero paciencia para los detalles. Los números parecían sólidos en el papel. Pinnacle era una empresa tecnológica con buenos flujos de ingresos y un crecimiento decente. Pero he estado en finanzas el tiempo suficiente para saber que el papel no cuenta toda la historia. Durante mi revisión inicial, encontré algunas responsabilidades preocupantes, problemas de cumplimiento ambiental en sus plantas de fabricación, algunas prácticas contables cuestionables en su división internacional, y algunas demandas que no habían sido debidamente reveladas. Cosas estándar de la diligencia debida, en realidad. El tipo de problemas que los directores financieros experimentados detectan antes de que se conviertan en desastres. No tenemos tiempo para investigaciones profundas, Derek, espetó Bradley cuando le presenté mis preocupaciones. Nuestros competidores están rondando. Si no nos movemos rápido, alguien más se los llevará. Este era el clásico Bradley Thompson. Apresurado, impulsivo, y nunca preocupado por las consecuencias. Lo había visto operar de esta manera durante años, y generalmente funcionaba, porque yo estaba allí, en segundo plano, recogiendo las piezas, limpiando el desorden, y haciendo que sus estrategias agresivas fueran realmente viables. Pero esta vez se sentía diferente. Las apuestas eran más altas, y su ambición era mayor de lo que nunca le había visto. Así que hice lo que cualquier buen director financiero haría. Me construí una póliza de seguro. Era una cláusula simple, enterrada en lo profundo del marco legal, sección 14, subsección C, página 47 de 200. Fácil de pasar por alto si eres el tipo de ejecutivo que firma cosas sin leerlas, lo cual, seamos honestos, Bradley absolutamente era. La cláusula decía, la autorización final para cualquier adquisición que supere los $1.000 millones requiere la contrafirma del director financiero, asegurando la responsabilidad fiduciaria ante los accionistas y los reguladores. Suena aburrido, ¿verdad? Jerga legal corporativa que la mayoría de la gente pasaría por alto. Pero esas 23 palabras estaban a punto de convertirse en la sentencia más importante de la carrera de Bradley. La noche que redacté eso, estuvimos en la sala de conferencias hasta casi la medianoche. Tazas de café vacías por todas partes, documentos legales esparcidos por la mesa como confeti. La mayoría de los ejecutivos ya se habían ido a casa, pero Bradley caminaba de un lado a otro detrás de mi silla, su paciencia agotándose por momentos. No necesitamos más retrasos, Derek, seguía diciendo. Nuestros competidores están al acecho. Necesitamos este marco firmado antes de la mañana. Mantuve mis ojos en la pantalla de mi portátil, escribiendo y reescribiendo el lenguaje hasta que fue exactamente correcto. 22 años en finanzas corporativas me habían enseñado que el diablo vive en los detalles. Y a veces, si eres lo suficientemente inteligente, puedes hacer que el diablo trabaje para ti. Cuando finalmente deslicé el borrador sobre la mesa, Bradley apenas lo miró. Ya estaba celebrando mentalmente su victoria, probablemente pensando en la conferencia de prensa que daría para anunciar el acuerdo. Esto parece estar bien, murmuró, pasando las páginas más rápido de lo que nadie podría leerlas. Daniel Pierce, uno de nuestros abogados junior, se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos ante el documento. Disculpe, esta cláusula en la sección 14 otorga la autoridad final al director financiero.
eso parece inusual para un. Bradley lo interrumpió, su voz cortante. No tenemos tiempo para minucias legales, Daniel. Solo consigan las firmas que necesitamos. Observé el rostro de Bradley mientras firmaba ese documento. Sin dudarlo. Él pensaba que yo era solo otro sello de goma. Pero yo sabía algo que él no. Algún día, quizás algún día pronto, esta cláusula importaría. Avancemos 2 años. El acuerdo con Pinnacle estaba de nuevo sobre la mesa, más grande y más agresivo que nunca. Las condiciones del mercado eran perfectas, el ego de Bradley estaba en su punto más alto, y había pasado los últimos 6 meses diciéndoles a los inversores que esta fusión convertiría a Meridian en el actor dominante en nuestro sector. El precio de las acciones ya había subido un 15% solo por los rumores de la adquisición. Los periodistas financieros lo llamaban el acuerdo del siglo. Bradley aparecía en portadas de revistas, nombrado director ejecutivo del año. Todo iba exactamente según su plan. Solo había un pequeño problema. El tipo cuya firma necesitaba para cerrar el trato era el mismo tipo al que acababa de despedir por ser un peso muerto. Caminar de regreso a mi oficina después de esa ejecución en la sala de juntas fue como caminar por una empresa diferente. La atmósfera había cambiado por completo. Las conversaciones se detenían cuando aparecía. La gente, de repente, encontraba fascinantes las pantallas de sus ordenadores. Ya no era el respetado director financiero, era radiactivo. Un hombre marcado caminando por el purgatorio corporativo. Mi asistente no estaba en su escritorio. Probablemente la habían llamado a recursos humanos para la planificación de la transición o como sea que lo llamen cuando te están borrando del organigrama. La puerta de mi oficina todavía estaba abierta, pero se sentía como entrar en la escena de un crimen. Lisa Martínez, de Recursos Humanos, estaba esperando junto a mi escritorio. Tenía esa expresión cuidadosamente neutral que la gente de Recursos Humanos perfecciona durante años de dar malas noticias a personas que solían importar. Necesitarás recoger tus cosas hoy, Derek, dijo, señalando una caja de cartón que estaba en mi silla. Supervisaré el proceso de empaque. Supervisar, como si fuera a robarme la grapadora. 22 años construyendo el sistema financiero de esta compañía, y ahora necesitaba supervisión para empacar las fotos de mi familia. Asentí y comencé a meter mi vida profesional en esa caja. Mi diploma de MBA de Wharton, una foto de la celebración de la salida a bolsa de la compañía hace 15 años, mi certificación de CPA, una taza de café de una conferencia de gestión de riesgos que nadie recuerda. Mientras limpiaba los cajones de mi escritorio, mis dedos tocaron algo grueso, encajado en el panel trasero. Lo saqué. Una carpeta brillante con el título Acuerdo de Fusión Meridian Pinnacle impreso en la portada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Hojeé las secciones familiares hasta que encontré la página 47. Sección 14, subsección C y allí estaba. La línea que lo cambiaría todo. Contrafirma, director financiero, Derek Reynolds. El espacio junto a mi nombre estaba completamente en blanco. Lisa estaba ocupada revisando su teléfono, probablemente coordinando con seguridad la ventana de tiempo para escoltarme fuera del edificio. No estaba prestando atención a lo que estaba empacando. Deslicé la carpeta de nuevo debajo de algunos informes trimestrales viejos y cerré el cajón. Por primera vez desde la ejecución pública de Bradley, sonreí. ¿Sabes lo que dicen sobre los planes mejor trazados? A veces, funcionan exactamente como los diseñaste. A veces, la red de seguridad que construiste hace años se convierte en la soga con la que tu enemigo se cuelga. Terminé de empacar en silencio, cargué la caja en mis brazos y salí de Meridian Systems por lo que pensé que sería la última vez. Pero mientras empujaba esas puertas de cristal hacia el aparcamiento, no estaba pensando en el final. Estaba pensando en comienzos. Porque en algún lugar de esa caja, escondido bajo viejos informes de gastos y memorandos olvidados, había un documento legal que me daba más poder sobre el futuro de Bradley Thompson del que él podría imaginar. El mismo documento que él había firmado sin leer. La misma cláusula que había descartado como burocracia sin sentido. El viaje a casa me dio tiempo para pensar. 22 años en una sola empresa es mucho tiempo en la economía actual.
La mayoría de mis colegas habían saltado de un trabajo a otro para ascender en la escala corporativa, persiguiendo títulos más grandes y mejores opciones sobre acciones. Pero yo me había mantenido leal a Meridian, creía en construir algo duradero, y confiaba en que la dedicación sería recompensada. Los guié a través del colapso de las .com, cuando la mitad de nuestros competidores quebraron. Reestructuré nuestra deuda durante la crisis financiera de 2008, cuando los mercados de crédito se congelaron. Construí el sistema de cumplimiento que nos mantuvo fuera de las pesadillas regulatorias que destruyeron a compañías como Enron y WorldCom. ¿Y mi recompensa? Ser llamado peso muerto por un director ejecutivo cuya mayor cualificación era haber heredado la compañía de su padre. Pero esto es lo que Bradley nunca entendió sobre los tipos de finanzas como yo. Gestionamos el riesgo. Y el mayor riesgo para cualquier empresa no es la volatilidad del mercado, es un liderazgo arrogante que deja de escuchar a las personas que realmente saben cómo funciona la máquina. Esa noche, me senté en mi cocina y abrí la carpeta. Cada página era exactamente como la recordaba. Cada cláusula seguía siendo legalmente vinculante. Y esa línea en blanco junto a mi nombre, todavía estaba en blanco. La ironía era perfecta. Bradley pensó que despedirme resolvía su problema. Lo que en realidad había hecho era entregarme las llaves de todo su imperio. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar a las 7:30 de la mañana. Todavía estaba en mi bata, preparando café y tratando de adaptarme a la extraña realidad de no tener a dónde ir. 22 años de rutina corporativa, y de repente, estaba desempleado un martes. La primera llamada fue de Patterson, Wright y Associates, el bufete de abogados que manejaba la fusión Meridian Pinnacle. La voz al otro lado era educada. Señor Reynolds, soy Jennifer Walsh de Patterson Wright. Necesitamos programar una reunión para completar la autorización final. La fecha límite regulatoria es el viernes. Dejé que saltara el buzón de voz. Para las 9 de la mañana, 3 llamadas más. Para el almuerzo, 7. Cada una un poco más desesperada que la anterior. Derek, soy Tom Patterson en persona. Entendemos que ha habido algunos cambios organizacionales, pero el marco legal todavía requiere su firma. Por favor, devuélvame la llamada de inmediato. Lo hermoso de ser despedido es que, de repente, tienes todo el tiempo del mundo para pensar con claridad. Sin reuniones, sin plazos, sin Bradley Thompson respirando en tu nuca. Solo tú, tu café, y la lenta comprensión de que quizás perder tu trabajo no es lo peor que te puede pasar. Alrededor de las 2 de la tarde, mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Prefijo internacional. Casi no contesto, pero la curiosidad me pudo. Señor Reynolds, soy Richard Walsh de Northry Capital. Me enderecé. Northry gestionaba más de 400.000 millones de dólares en fondos de pensiones e inversiones institucionales. Cuando ellos llamaban, la gente inteligente respondía. ¿Qué puedo hacer por usted, Richard? Seré directo, Derek. Nuestros analistas han estado revisando la estructura de la adquisición de Pinnacle. Entendemos que usted posee la contrafirma requerida para la aprobación final. ¿Eso es correcto? Dados los recientes acontecimientos en Meridian, queríamos entender su posición actual sobre esta transacción. Me recliné en la silla de mi cocina, mirando la ciudad. En alguna de esas torres de cristal, Bradley probablemente estaba paseando por su oficina, exigiendo actualizaciones a abogados que no tenían actualizaciones que darle. ¿Cuál es su análisis del acuerdo, señor Walsh? Nuestro equipo de diligencia debida ha identificado varios factores de riesgo que nos preocupan. Responsabilidades ambientales en las plantas de fabricación de Pinnacle, algunas prácticas contables irregulares en sus operaciones en el extranjero, y algunos problemas regulatorios que no han sido completamente revelados. Los mismos problemas que yo señalé hace 2 años. Las mismas preocupaciones que Bradley había descartado como parálisis por análisis. Esos problemas siguen sin resolverse, dije. Lo sospechábamos, Derek. Seré franco. Si esta fusión procede sin la debida diligencia adecuada, Northry probablemente liquidará nuestra posición en Meridian por completo. Estamos hablando de una inversión de $300 millones. Después de que Walsh colgó, me quedé en mi cocina, pensando en la ironía.
Bradley me había despedido por ser demasiado cauteloso con un acuerdo que su mayor inversor ahora estaba cuestionando. La misma cautela que él llamó peso muerto era exactamente lo que el dinero inteligente apreciaba. El segundo día trajo más llamadas, más correos electrónicos, más intentos desesperados de localizar la firma perdida del director financiero. Pero también trajo algo más, cobertura mediática. Meridian Systems se enfrenta a un retraso inesperado en una importante adquisición. La prensa financiera se había hecho eco de la noticia. No de la historia completa, todavía no sabían del despido, pero lo suficiente como para empezar a hacer preguntas. El precio de las acciones vaciló. Nada dramático, solo el tipo de incertidumbre que pone nerviosos a los inversores institucionales. El tercer día fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Bradley Thompson en persona, su voz tensa por un pánico controlado. Derek, necesitamos hablar. Este retraso está creando una incertidumbre innecesaria en el mercado. Lo dejé hablar durante 2 minutos sobre obligaciones profesionales y deber fiduciario para con los accionistas antes de responder finalmente. Bradley, creo que me despediste por ser demasiado precavido. ¿Qué es exactamente lo que fue precipitado ayer? El consejo me estaba presionando para que actuara más rápido y descargué esa frustración contigo. Eso no fue. Se detuvo. Precipitado. 22 años construyendo la base financiera de su compañía, y mi despido fue precipitado. ¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga, Bradley? Firma la autorización. Completa la fusión. Luego podemos discutir tu futuro con la compañía. ¿Mi futuro? Pensé que era peso muerto. La línea quedó en silencio durante 10 segundos. Derek, por favor, no dejes que el ego destruya lo que construimos juntos. ¿Ego? El tipo que me humilló públicamente me estaba sermoneando sobre el ego. Lo consideraré, dije. Y colgué. Pero ya había tomado mi decisión. Mentiría si dijera que los sentimientos personales no estaban ahí. Pero tomé mi decisión porque 22 años de experiencia me habían enseñado algo simple: cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo. Bradley me había demostrado que la lealtad no significaba nada para él, que la experiencia era una carga, no un activo, y que la persona que construyó los sistemas financieros de su empresa podía ser descartada en el momento en que se convirtiera en un inconveniente. Mi trabajo era proteger a los accionistas de malas decisiones. El cuarto día trajo reporteros a la puerta de mi casa. La historia se había filtrado por completo: director financiero despedido frena una fusión multimillonaria. A la prensa le encantó. Drama corporativo con héroes y villanos claros. Señor Reynolds, ¿puede comentar por qué se niega a firmar la autorización de fusión? Les di la misma respuesta que le había dado a todos los demás: la diligencia debida no es negociable. Nunca lo fue. Nunca lo será. El quinto día fue cuando Bradley se derrumbó. La historia llegó a las principales cadenas financieras. CEO de Meridian despide a su director financiero, luego necesita su firma para una fusión de $1.000 millones. El precio de las acciones bajó un 12%. Los miembros de la junta convocaban reuniones de emergencia. Los inversores institucionales hacían llamadas amenazantes. Vi la conferencia de prensa de control de daños de Bradley desde mi sala de estar. Pálido, sudando, con los ojos moviéndose de un lado a otro como un animal acorralado. Este es un problema de procedimiento temporal, insistió a los periodistas. Confiamos en que se resolverá en breve. Pero su voz se quebró cuando lo dijo. El mercado no cree en los ejecutivos cuya voz se quiebra bajo presión. Esa noche, mi teléfono sonó. Elena Porter, de Sterling Associates. Un nombre que nunca había oído antes. Señor Reynolds, representamos a un consorcio de inversores interesados en activos corporativos en dificultades. Nos gustaría discutir una oportunidad de consultoría. ¿Qué tipo de oportunidad? Un puesto de asesor financiero senior. Autonomía total en las decisiones de diligencia debida. Participación en el capital. Y, lo más importante, el respeto profesional que su experiencia merece. Nunca había oído hablar de Sterling Associates,
Pero una búsqueda rápida en Internet fue reveladora. Se especializaban en adquirir activos de empresas cuya gestión había tomado decisiones espectacularmente malas. Empresas cuyos precios de las acciones se habían derrumbado debido al liderazgo impulsivo. Empresas exactamente como Meridian. Esa noche, abrí mi portátil y escribí un breve correo electrónico. No a Bradley, no a los abogados, sino a mí mismo. Un recordatorio de lo que realmente se trataba todo esto. La diligencia debida no es negociable. Nunca lo fue, nunca lo será. Lo guardé como borrador y cerré el portátil. Las palabras no necesitaban ser enviadas para importar. Eran mi verdad. Y eso era suficiente. Viernes por la mañana. El momento que Bradley Thompson había estado temiendo durante 6 días, y que yo había estado anticipando en silencio. Me desperté a mi hora habitual, 6 de la mañana. 22 años de hábitos corporativos no desaparecen de la noche a la mañana. Preparé café en el extraño silencio de no tener a dónde ir. Sin reuniones a las que correr, sin informes que revisar, sin Bradley Thompson exigiendo actualizaciones sobre las proyecciones trimestrales. Solo yo, la mesa de mi cocina, y el conocimiento de que para las 5 de la tarde de hoy, un imperio de $4.000 millones se mantendría en pie o caería, dependiendo de si yo descolgaba el teléfono. Para las 8 de la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. Abogados, miembros de la Junta, incluso algunos empleados de Meridian con los que había tenido una relación más cercana. Todos querían saber lo mismo: ¿firmaría Derek Reynolds la autorización? Dejé que todos fueran al buzón de voz. Alrededor de las 10 de la mañana, algo interesante. Un mensajero apareció en mi puerta con un paquete urgente. Dentro, había una carta formal de Pinnacle Industries. No de sus abogados, no del equipo legal de Meridian, sino de la propia compañía. Señor Reynolds, comenzaba la carta, reconocemos su papel fundamental para garantizar la integridad de esta transacción. Sin su autorización, no podemos proceder. Agradeceríamos la oportunidad de discutir este asunto directamente. Movimiento inteligente. ¿Por qué negociar con un director ejecutivo que ya había demostrado que no podía cumplir lo que prometía? Pero la verdadera sorpresa llegó al mediodía. Un golpe en mi puerta, y allí de pie, estaba Amanda Foster, la miembro de la Junta que no había dicho una palabra durante mi ejecución 3 días antes. Derek, ¿podemos hablar? La invité a pasar, le serví café y esperé a ver qué quería decir ahora la Junta Directiva de Meridian, ahora que su acuerdo de $1.000 millones se estaba desmoronando. La Junta se reunió en sesión de emergencia esta mañana, dijo Amanda, removiendo el azúcar en su café. Hemos revisado el marco legal de la adquisición de Pinnacle. Entendemos la situación. ¿Qué situación? Que eres la única persona que puede completar esta fusión. Y que Bradley te despidió. Es una descripción precisa. Amanda miró por la ventana de mi cocina el horizonte de la ciudad, probablemente pensando en todas esas torres de cristal donde los competidores de Meridian observaban cómo la compañía implosionaba en tiempo real. La Junta está preparada para ofrecerte la reincorporación inmediata. Autoridad total como director financiero. Un contrato de 3 a 5 años, con un aumento salarial del 20%. Interesante momento. Derek, cometimos un error. Bradley cometió un error. Pero no dejes que eso destruya $4.000 millones en valor para los accionistas. Me recliné en mi silla, estudiando a esta mujer que se había quedado en silencio mientras me ejecutaban profesionalmente, pero que ahora estaba en mi cocina, rogándome que salvara su inversión. Amanda, déjame preguntarte algo. Si firmo esta autorización hoy, ¿qué me pasará la próxima semana cuando Bradley decida que sigo siendo demasiado cauteloso con su próxima gran idea? No tuvo una respuesta para eso. Porque ambos sabíamos exactamente lo que pasaría. En 6 meses, tal vez en un año, Bradley encontraría otra razón para llamarme peso muerto. Y yo estaría de vuelta donde empecé. La Junta te protegería, dijo, pero ni siquiera ella sonaba convencida. ¿Cómo me protegisteis el martes? Después de que Amanda se fuera, me senté en la mesa de mi cocina, enfrentando una de esas decisiones que definen quién eres y qué representas. Podía firmar la autorización, tomar el dinero, restaurar mi reputación, volver a ser el tipo que limpiaba los desastres de Bradley Thompson.
fingir que la última semana nunca había sucedido. Y esperar que él hubiera aprendido algún tipo de lección sobre tratar a la gente con respeto. O podía hacer lo que 22 años de experiencia me decían que era lo correcto. Proteger a los accionistas de una adquisición arriesgada que no había sido debidamente investigada. Mantenerme firme en los estándares profesionales que me habían hecho exitoso en primer lugar. A las 4 de la tarde, mi teléfono sonó una última vez. Era Bradley en persona, su voz apenas un susurro. Derek, por favor. Has demostrado tu punto. Me equivoqué al llamarte peso muerto. No eres peso muerto, nunca lo fuiste. No dejes que esto destruya lo que construimos juntos. Por un momento, casi sentí lástima por él. Bradley, nosotros no construimos esto. Yo construí el sistema financiero. Yo gestioné el riesgo. Yo limpié los desastres. Tú solo te llevaste el crédito por los resultados. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Acciones? ¿Un asiento en la junta? Solo pídelo. Quiero algo que no puedes darme. Quiero trabajar para gente que valora la experiencia en lugar de descartarla. Que entiende que la cautela es sabiduría, no debilidad. Que comprende que una buena gestión financiera no se trata de decir que sí, se trata de saber cuándo decir que no. La línea quedó en silencio. Entonces, ¿realmente vas a dejar que pase el plazo? Miré el reloj. 4:47 de la tarde. La diligencia de vida no es negociable. Nunca lo fue, nunca lo será. A las 5 de la tarde en punto, estaba sentado en mi sofá, viendo las noticias financieras, cuando las alertas comenzaron a parpadear. Fusión Meridian Pinnacle colapsa. Las acciones en caída libre después del fracaso del acuerdo. El director ejecutivo, Bradley Thompson, no pudo asegurar la autorización requerida. En una hora, las acciones habían caído un 30%. La cotización se detuvo 2 veces. Los analistas financieros lo llamaban uno de los fracasos corporativos más espectaculares del año. Mi teléfono sonó. Elena Porter, de Sterling Associates. Señor Reynolds, asumo que ha visto las noticias. De hecho, dados los acontecimientos de hoy, nos gustaría discutir la ampliación de su rol. ¿Qué tenían en mente? Director financiero. Sterling va a adquirir los principales activos tecnológicos de Meridian en la liquidación. Necesitamos a alguien que entienda el valor real de lo que construyeron. Alguien que pueda detectar los riesgos que otros ignoran. Miré por mi ventana las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear en el crepúsculo. En algún lugar, Bradley Thompson probablemente estaba en su oficina, viendo cómo su imperio se desmoronaba en la televisión en vivo. ¿Cuándo empezamos? 6 meses después, estaba de vuelta en el mundo corporativo. Diferente compañía, misma experiencia. Pero esta vez, trabajando para gente que me contrató específicamente porque sabía cuándo decir que no. Sterling Associates compró los mejores activos de Meridian por centavos de dólar, y los convirtió en una división rentable en 18 meses. ¿Bradley? Lo último que supe es que estaba trabajando para una firma de consultoría de nivel medio, tratando de reconstruir una reputación que nunca se recuperaría por completo. El mundo de los negocios tiene una memoria larga, especialmente para los líderes que implosionan en público. Lo curioso es que nada de esto fue realmente por venganza. Fue por algo más simple, integridad profesional. Después de 22 años haciendo que las estrategias agresivas de otras personas funcionaran, finalmente dije que no a una que no lo haría. A veces, eso es todo lo que se necesita. Una persona que se niega a seguir la corriente, que se planta y dice, esto no pasa la prueba del olfato, y no pondré mi nombre en ello. La cláusula que escribí 2 años antes no era sobre poder. Era sobre responsabilidad fiduciaria. Hacer lo correcto por los accionistas, los empleados y todos aquellos cuyo futuro financiero dependía de tomar decisiones inteligentes en lugar de impulsivas. La diligencia de vida no es negociable. Nunca lo fue, nunca lo será. Y a veces, el peso muerto es en realidad el ancla.